Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast. Hoy tenemos un invitado especial que no sé si va a hablar mucho. ¿Vas a aportar algo? Como podéis ver, hoy estamos grabando en otro lugar, bastante apretujados. Para las personas que preguntabais por qué no subíamos vídeo juntos tan seguidos, es precisamente por esto. No estamos en nuestra casa habitual, por lo que grabar se nos dificulta un poco, como podéis ver. Pero bueno, aún así hemos decidido que hacía bastante que no traíamos un vídeo juntos, así que bueno, subimos uno hace unos días, pero la semana pasada. Pero ese vídeo lo grabamos hace unos meses, pero hacía mucho que no grabábamos juntos, así que bueno, hemos decidido ponerle remedio y pues juntarnos y grabar. Este es el único lugar en el que ahora mismo podemos grabar, así que no tengáis en cuenta la decoración ni nada, ni que estamos aquí embutidos. Tener en cuenta... ¿Embutidos? Lo importante es que estamos aquí grabando y trayéndoos contenido. Y bueno, entonces, ¿de qué son las historias que vamos a contar hoy? Pues a mí las historias de hoy me parecen súper interesantes. Hoy traemos historias paranormales de Reddit. Pero es que son historias que a mí me han... No sé, ¿sabes que como que muchas historias paranormales se repiten y son como muy... Sí, como que similares. siguen un patrón siempre. Sí, ¿no? siguen un patrón. Pero las historias de hoy son diferentes, son como... Tienen esa cosa emocionante de lo paranormal, ¿sabes? No sé. Iréis viendo durante todo el vídeo, las personas que lo miréis, a este invitado especial por aquí, o igual sube por aquí, porque es un poco energético, aunque ahora está muy calmado. Pero le gusta mucho ser el protagonista, así que hoy le vamos a dejar ser el protagonista de este vídeo. Así es. Bueno, con todo esto, suscribiros al canal si no lo estáis. ¿Y quién va a empezar con la primera historia? Pues empieza tú. La primera historia de hoy se titula La Bruja Blanca. Esta historia nos la cuenta Dante. A principios de los años 80 vivió en Okinawa, Japón. Su padre John creía que conocer el mundo sería una aventura que ayudaría a Dante y a su hermano Hank a ser mejores personas. Y cuenta que debe decir que tenía razón. Dante estuvo en el ejército y aprendió muchas cosas, está muy agradecido de cada experiencia, incluso de las más aterradoras. En Japón se mudaron a un pequeño barrio, en una casita en la cima de una enorme colina, en una calle sin salida. Cerca solo tenían un zoológico y un cementerio bastante grande. Y a pesar de ello, lo demás que lo rodeaba era una especie de jungla a lo Indiana Jones. Suena muy bien, ¿no? Ese lugar. Sí, me lo estoy imaginando tal cual la película. Sí. Cuenta que una jungla que los niños pequeños del barrio recorrían sin parar, ignorando las advertencias locales sobre serpientes venenosas y antiguas minas sin explotar de la Segunda Guerra Mundial. Dante, su hermano Hank y su padre John eran los únicos estadounidenses viviendo en esa calle sin salida, completamente rodeados de familias japonesas. Los niños los adoraban, pero no podían comunicarse bien con ellos por el idioma, pero se entendían de alguna manera. Delante de su casa vivía una pareja mayor con un jardín enorme alrededor de la casa. La señora quería que la llamaran Mama-san y les solía pedir que la ayudaran en su jardín, convenciéndolos diciéndoles que a cambio les prepararía té verde y galletas de chocolate y plátano. Era una mujer muy acogedora y generosa y Dante y su hermano y su padre la adoraban. Realmente cuenta que era un barrio maravilloso, la gente era fantástica. Sin embargo, el único inconveniente de la casa de Mama-san era que daba directamente al cementerio, y ese cementerio era diferente a cualquier otro que hubiera visto antes. Como Okinawa es una isla, los entierros no son muy frecuentes. En su lugar se construyen criptas sobre la tierra. Muchas de ellas están construidas en las laderas de las colinas que conforman la isla. Las criptas son grandes, hechas de enormes arcos de piedra pulida,
colocado sobre un gran cuadrado de esa piedra, con un inserto cuadrado cortado en el centro para colocar el ataúd en su interior. Una vez dentro, el cuadrado se inserta con otra pieza de piedra pulida justo en el interior, dejando una especie de repisa en el exterior para poder hacer ofrendas a los seres queridos fallecidos. Yenes, comida, flores e incienso son algunas de las ofrendas. Debajo de la casa de Mama San había un valle que descendía en picado hacia otra colina frente a su casa. Ese valle y ambas colinas estaban cubiertos de estas criptas y a través de ellas, como telarañas, se extendían varios senderos de piedra antiguos y mal mantenidos. Era un espectáculo impresionante. Una noche Mama San le pidió a Dante que la visitara a solas. Tenía algo que enseñarle, pero era solo para él. Intrigado, aceptó. Cuando llegó, lo llevó hasta el fondo de su jardín y lo sentó en un grueso banco de madera tallado con escenas de pescadores y hombres con espadas y le dijo que tenía una historia que contarle. Mama San desapareció unos minutos y pronto regresó con una bandeja de té verde caliente y pasteles de arroz dulces. Sentada a su lado, sonrió y comentó sobre los colores del cielo vespertino mientras el sol comenzaba a ocultarse. Mama San le dijo que los había visto a Dante, a Hank y a otros niños retándose a seguir una escalera que bajaba al cementerio. El camino desde su casita hasta el cementerio consistía en cientos de escalones, muchos rotos, agrietados, que entraban y salían entre arbustos y tenían una pendiente muy pronunciada. Sería peligroso para cualquiera, pero la verdadera prueba era ver cuánto tiempo podían aguantar caminando por las criptas de noche. Mama San quería explicarle a Dante por qué era una mala idea. Todos pensaríamos que es una mala idea porque es peligroso, ¿no? Sí. Pero aquí entra la historia paranormal. Hace muchos años, durante la guerra, se creía que los estadounidenses eran demonios, monstruos capaces de asesinar a ciudadanos inocentes sin más motivo que matar. Ese miedo era producto de la propaganda bélica utilizada para animar a los jóvenes a prestar el servicio militar y a los agricultores a luchar junto a ellos. Pero muchos no lo hicieron. Muchos huyeron. Y sin ningún lugar a donde ir, sin dónde esconderse, cientos de ciudadanos japoneses se lanzaron por un precipicio antes de sufrir la tortura a manos de su supuesto enemigo. Dante se aterró al oír esto. No tenía ni idea de lo que había pasado, se sintió mortificado y le invadió tanta tristeza que le hizo empezar a llorar. El sol se ponía y el cielo pasó de rosa y azul a un naranja intenso y rojo. Mama San le cogió la mano diciéndole que no se preocupara, que esto era cosa del pasado y que el pasado es algo que debemos recordar siempre para no volver atrás. Continuó con su historia. Contó que una joven había cumplido con este sacrificio con sus 2 hijos, pero sobrevivió a la caída, o sea, la mujer y sus 2 hijos se tiraron del precipicio y ella sobrevivió y los niños murieron. Estuvo en coma durante meses y cuando recuperó la conciencia se horrorizó al darse cuenta de que no estaba con sus hijos. Habían sido enterrados en algún lugar de ese cementerio, en una cripta sin nombre que albergaba a muchos otros. La mujer pasaba días y noches buscando en el cementerio, llorando de dolor, con el tormento de su pérdida insoportable, hasta el día en que se arrojó al océano con la esperanza de reunirse con su familia perdida. Pero dicen que nunca encontró a sus hijos. Quitarse la vida la condenó al purgatorio. Permanecería torturada por la eternidad. Esta historia es como La Llorona, ¿no? Pero versión japonesa. ¿Conoces La Llorona? Conozco La Llorona, pero no conozco exactamente la historia. Bueno, realmente yo tampoco. Pero va básicamente, creo que de esto, de una mujer que busca a sus hijos, un ente en forma de mujer que busca a sus hijos perdidos y nunca los encuentra. Entonces creo que la historia, si estoy equivocado podéis decirlo en comentarios, pero de todas formas lo buscaré y lo pondré en pantalla. La historia va de que si tú te encuentras con este ente, te va a preguntar dónde están sus hijos. Y creo que digas lo que digas está mal, porque si le dices que sabes dónde están sus hijos, te preguntará dónde y se enfadará porque pensará, me los ha quitado él o ella. Y si le dices que no, también está mal, porque no sabes dónde están sus hijos. Creo que la historia es así. A lo mejor la estoy confundiendo también con otra que era muy parecida, también japonesa o asiática. Pero creo que es así. Y si no, pues bueno, lo pondré en pantalla, pero... Y eso me está recordando mucho esta historia. ¿A ti? Sí, tal cual. Bueno, siguiendo con la historia, quitarse la vida la condenó al purgatorio, así que permanecería torturada por la eternidad.
El sol había desaparecido, el cementerio estaba sumido en una oscuridad total y el camino principal estaba salpicado de tenues luces rotas que iluminaban débilmente pequeñas zonas. Mama San continuó. Dijo que todavía deambulaba por el cementerio buscando a sus hijos, que se la puede oír llorar, y luego señaló hacia abajo. No quería, pero Dante lo hizo, miró. Al fondo del cementerio, en la oscuridad, había una figura blanca. Al principio, un destello blanco brillante se movía de un lado al otro, como si se moviera entre las criptas, y de hecho se podía oír el llanto. Suavemente al principio, pero luego gemidos bajos y gemidos de dolor a medida que se acercaba. Dante estaba aterrorizado. Quería correr, pero Mama San lo cogió de la mano y le susurró que no subiría. Estaban demasiado lejos, pero por eso no deberían bajar allí después del anochecer. Dijo que muchos no conocen su historia y la llaman la bruja blanca, lo que la enfurece. Es mejor mantenerse alejado, es mejor rezar por ella. Mama San dijo que sale a verla a menudo con la esperanza de que algún día encuentre su salvación. Tras conocer esta historia, Dante nunca fue a ese cementerio ni una sola vez y tampoco volvió a sentarse ahí con Mama San. Sin embargo, él visitó la colina del Sui, sí, dio, que ahora se llama Parque de Oración por la Paz. Me parece bastante mejor, la verdad. Sí. Lloró todo el tiempo que estuvieron allí, rezó por todas las almas y por el perdón. Ya no vive en Japón, pero le gustaría volver para ver si ella sigue ahí, vagando entre las tumbas buscando a sus hijos. La verdad es que es una historia muy triste. Sí, si te pones a analizarla, más que paranormal, sí, es triste. Muy triste. Esta historia me ha recordado mucho a la que te he dicho, la de La Llorona. Seguramente cualquiera que conozca esa historia le recuerde a esto, que una mujer haya perdido a sus 2 hijos y se encuentre en el purgatorio para siempre, como en una especie de castigo eterno, ¿no? Exacto, y su intención, según la mujer, según Mama San, era ir con ellos. Y es muy triste pensar en que por desesperación, porque no veía de otra y ella quería estar con sus hijos, se quitó la vida para estar con ellos, pero en lugar de reunirse con ellos en el más allá o donde sea, se condenó al purgatorio. Sí. Pues bueno, pasamos a la segunda historia, que se titula El exnovio de mi tía. Violet cuenta que cuando su abuela dejó a su abuelo maltratador, muchos años antes de que ella naciera, se mudó con 2 de sus 3 hijas, la madre de Violet y su tía, a una casa nueva. Su tía, Taisa, conoció a un hombre y empezaron a salir. Era un hombre al que llamaremos Carl. Conducía un coche deportivo, tenía estilo, vestía con una chaqueta de cuero y tenía el pelo engominado hacia atrás. Esto debió ser a principios de los 70. Y la verdad es que esta imagen me cuadra mucho con lo que está describiendo, ¿no? La típica imagen de hombre, o bueno, padre. Bueno, no, padre, era el novio de su tía, ¿no? Sí. Típica imagen de hombre de los 70, 80, con su coche deportivo, como el malote, ¿no? Sí. Pues bueno, casi cada noche, Carl aparcaba calle abajo, se acercaba a la ventana del dormitorio de Taisa, le daba un golpecito y ella lo dejaba entrar. Su dormitorio estaba en la parte trasera de la casa y el camino de entrada era de grava y pasaba por delante del dormitorio de Stephanie, la madre de Violet. Stephanie le contó que cada vez que Carl entraba por la ventana de Taisa, ella escuchaba a sus botas crujir en la grava al pasar. Hacían sus cosas y Carl volvía a salir por la ventana y se iba. De alguna manera, Taisa conoció a otro hombre que actualmente es el tío de Violet, con el que empezó a salir y terminó su relación con Carl debido a que empezó con este hombre, quien no se lo tomó nada bien. Una noche, Carl fue a la casa y tocó a la ventana. Taisa lo dejó pasar y conversaron durante más de 1 hora y luego se fue. Inmediatamente sonó el teléfono de la sala, el cual contestó Taisa. Su amiga al otro lado de la línea estaba sollozando contándole que Carl se había quitado la vida. Iba en su coche deportivo con un amigo, bebiendo alcohol y disparando a los buzones. Se detuvieron en el estacionamiento de una tienda y él se disparó en la cabeza. Taisa dijo que era imposible, que acababa de salir de su casa. Levantó la vista y lo vio a través de la ventana con la cara llena de sangre. Comenzó a gritar, tanto que despertó a todos en la casa y él desapareció.
Taisa le contó a los demás lo sucedido y fue la única vez que habló de ello. A Violet no se lo contó porque era una niña. Violet le pidió en un par de ocasiones que se lo explicara, pero ella, su tía, se negó. La abuela y su madre, Stephanie, se lo contaron años después. Desde entonces, Stephanie escuchaba las botas crujir en la grava todas las noches y Taisa oía los golpecitos en la ventana. La situación se puso tan mal que Taisa le rogó a Stephanie que intercambiaran sus habitaciones. La abuela dijo que siempre encontraba colillas de la marca de tabaco que fumaba Carl en los ceniceros. Pasaron otras cosas en esa casa antes de que se mudaran. Por ejemplo, una fue que la abuela se despertó una mañana a centímetros del techo y al gritar, la cama se cayó al suelo. Era como si estuviera levitando. En 2008, Violet era repartidora y le tocó repartir una pizza en casa. Le preguntó a la mujer que vivía allí en ese momento si pasaban cosas extrañas y la mujer se quedó paralizada. Dijo que golpeaban la ventana constantemente y la puerta lateral. Oía constantemente las botas crujir. Su marido trabajaba de noche, así que no le creía ni a ella ni a sus hijos cuando le contaban sobre esto, a pesar de que ella siempre decía que por las noches siempre pasaba algo. Y así termina esta historia y la verdad que es una de las mejores historias paranormales que he escuchado, sobre todo porque alguien cercano a mí me contó algo parecido a esto. ¿Ah, sí? Sí, el hecho de seguir escuchando cosas comunes que hacía la otra persona, sí. ¿Quieres que te la cuente? Yo sí, seguro que quieres nos bien también. Bueno, realmente esto le pasó a una persona conocida, no voy a decir quién, pero básicamente me contó que ella tenía una amiga con la que vivía cuando eran jóvenes. Entonces, no sé, un día estaban hablando, ¿no? Lo típico de que se tienen conversaciones pues paranormales y tal. Estaban hablando de este tema, de lo paranormal, y llegaron a un punto en el que ambas dijeron, ¿qué habrá después de la muerte? Entonces llegaron al acuerdo de que si una de ellas moría antes que la otra, volvería y... Porque claro, decían, ¿qué hay después de la muerte? ¿Habrá vida? ¿No habrá vida? Y claro, ellas dijeron, si hay vida, volveremos después de la muerte y se lo haremos saber a la otra persona. Pues, en efecto, trágicamente, su amiga falleció en un accidente de coche y días después, esta persona, cuando se iba a dormir, escuchaba cómo alguien pasaba rozando la cama. Incluso una vez llegó a escuchar cómo alguien se acostó en la cama y obviamente no había nadie. Entonces, claro, esto al principio a esta persona le pareció muy extraño y dijo, ¿qué es esto? Pero luego ató cabos y dijo, vale, yo había quedado con mi amiga de que si fallecíamos se lo haríamos saber a la otra persona que hay vida después de la muerte. Y en efecto, ella jura que eso es lo que pasó, que este ente, este fantasma, era su amiga, quien había venido a hacerle saber que hay vida después de la muerte. ¿Por qué está tan seguro de esto? Porque cuando ya pues, se empezó a asustar, ¿no? Por toda la situación, tú imagínate irte a dormir y que alguien se te duerma, se te acueste y tú notes cómo se acuesta en la cama, cómo hace ruido rozando la cama. Pues dijo, por favor, si eres tú, el nombre de su amiga, para. Y desde entonces paró. Por eso está tan segura de esto. Y es un poco parecida a esta historia, ¿no? Porque, bueno, aparte del hecho de que él falleciera y encima, cuando él ya había fallecido, volviera y Taisa lo viera, ¿sabes? O sea, cuando ya ha fallecido, eso es muy impactante. Sí. Pero luego que siguiera escuchando las mismas cosas que él hacía, como los pasos en la grava, el olor a tabaco, el tal, ¿no? Es impactante sin duda. Sí, también debe ser algo que se quedarán toda la vida pensando en ello, ¿sabes? Al final Carl se quitó tengo entendido en la historia que se quitó la vida porque Taisa lo dejó por el otro. Bueno, pero por eso no creo que deba sentirse culpable, ¿sabes? No digo culpable, sino que digo que debe ser una situación que te deja en shock toda la vida, en plan, claro. que te deja pensando toda la vida, y más si, o sea, si el espíritu de la persona fallecida te hace saber que aún después de morir, aún te quiere ahí. O sea, todavía quiere estar contigo.
¿sabes? Ya, es verdad. Sí, no me refiero a sentirse culpable, Sí. porque evidentemente no es culpa de ella, pero el hecho de... Bueno, lo que he explicado ya me entiendes, ¿sabes? De que en muchos años no podría superar la situación porque él estaba ahí en forma de espíritu, haciéndole saber que aún estaba ahí, Wow. ¿sabes? Sí. Es como, wow, muy impactante. La siguiente historia se titula Mi viaje al matadero, una historia que mi madre no me contó hasta los 30. Cornelia tenía poco más de 2 años y apenas empezaba a caminar sola cuando esto ocurrió. Su madre le contó esta historia hace unos 3 años, cuando ella tenía 32 y estaba a punto de casarse. Su madre, Sally, se crió en una comunidad cristiana fundamentalista muy pequeña y no creía en lo paranormal. Creía que nuestras almas duermen hasta el día del juicio final o algo así. Por lo tanto, no hay fantasmas ni espíritus que ronden las casas, según ella. Sin embargo, incluso más de 30 años después, todavía sonaba aterrorizada al contar esto. En 1988, sus padres tuvieron a su segundo hijo, hermano de Cornelia, al que llamaron Matt. Estaban muy apretados en su piso de alquiler, así que decidieron mudarse a una vieja casa destartalada, una casa de campo de 2 plantas en un gran terreno en el sur de Ohio. Esto ya es que pinta la película, ¿sabes? Se mudan a una casa porque han tenido gemelos, no caben en el piso, el marido puede trabajar remoto y van a la casa embrujada. Sí, es una película, típica película, ¿no? De terror, sí. Bueno, la casa estaba en un lugar remoto y tardaban casi 1 hora en llegar al pueblo desde allí. Sally dijo que la primera vez que Cornelia vio la casa se puso histérica. Lloraba y decía cosas como: no me gusta, esta casa horrible, casa fea, no me gusta, casa que da miedo, mamá, no me gusta. Sally dice que este comportamiento era muy inusual en ella, pero dejó de quejarse de la casa después de unas semanas, así que lo atribuyó a estrés por la mudanza. Esta casa estaba destartalada y en medio de la nada. La cocina estaba en el fondo de la casa y hasta hacía poco antes de mudarse todavía tenía una antigua estufa de leña funcionando contra la pared del fondo. Esto había incendiado la pared del fondo un par de meses antes de que se mudaran y había causado muchos daños. Muchos de estos daños no se arreglaron, así que sus padres, jóvenes y sin blanca, consiguieron un contrato de alquiler muy barato. En el segundo piso, justo encima de la cocina, había una habitación cerrada con llave. La casera afirmó que tenía graves daños por el incendio, pero su hijo, que había hecho las reparaciones, afirmó que solo quedaban daños en la cocina, ya que había sido la parte más afectada, y estaba más allá de su nivel de habilidad para arreglarla. Sea como sea, la casera insistió en que la habitación cerrada estaba prohibida, y sus padres siempre lo respetaron. Cornelia dice que ella habría entrado a mirar. Yo también habría entrado a mirar. Yo no me mudo a una casa donde me dicen que una habitación está prohibida. A ver, te estoy pagando un alquiler. ¿Cómo que una habitación está prohibido entrar? ¿Qué pasa ahí dentro? Es que eso, no sé, o sea, suena tan a película, ¿no? Porque esto en películas yo lo he visto de no entréis a esta habitación, no sé qué, y no dicen que hay, ¿no? Sí. Pero ¿y esto en la vida real que pase? Bueno, claro, se lo está contando, pero... Tal cual. Y antes de continuar, ¿tú qué crees que puede haber detrás de esa puerta? Me da la sensación de que es la habitación donde han sucedido fenómenos extraños. Vale. Donde vive la entidad, quizá. ¿Tú? A mí me suena a que alguien murió ahí. Es una teoría, pero bueno, ahora lo veremos. La puerta cerrada estaba justo al lado del relleno de arriba, así que era imposible evitarla y sus padres dijeron que pasar por delante daba escalofríos. Unos meses después de mudarse, Sally y Cornelia estaban en el jardín con Coco, su perro mezcla de pitbull y doberman. Sally tendía la ropa y Cornelia estaba jugando con Coco. Dijo que justo cuando notó que todo estaba demasiado silencioso, Coco empezó a ponerse furioso desde una distancia sorprendentemente lejana. A unos 450 metros de la casa, a la izquierda, había un pequeño estanque de patos. Coco estaba entre los dos, corriendo hacia Sally, y luego se dio la vuelta y corrió de vuelta hacia el estanque, ladrando frenéticamente todo el tiempo. Sally vio algo revolcándose en medio del estanque, salió corriendo hacia allí a toda velocidad. Coco llegó antes que ella y sacó a Cornelia del agua, que era quien se estaba ahogando.
Aquí dice en la historia: gracias mi cachorrito, te quiero. Aunque Sally estaba confundida por cómo Cornelia había llegado tan lejos y tan rápido y cómo había llegado al centro del estanque, ya que no sabía ni nadar, pensó que la había subestimado y decidió poner vallas para que no pudiera llegar al estanque de nuevo. Unas semanas después, Sally estaba cocinando abajo, Coco estaba afuera, Matt durmiendo en su cuna y Cornelia en su corralito en su habitación arriba. También tenía una reja en la puerta y otra al final de la escalera. Las escaleras subían desde un lateral de la cocina, así que Sally podía escuchar si lloraban o si estaban inquietos mientras ella estaba cocinando. No más de 15 minutos después de la última vez que revisó a Cornelia, Coco empezó a volverse loco otra vez en el jardín. Sally subió corriendo a ver cómo estaban. Matt seguía durmiendo, todas las rejas para bebés seguían cerradas con llave, pero Cornelia no estaba en su habitación. Tras una búsqueda frenética descubrió que de hecho no estaba en casa. Sally salió corriendo para ver si Coco le hacía saber qué estaba pasando como la vez anterior. Coco estaba corriendo en círculos por el jardín ladrando sin parar. De repente salió corriendo hacia la derecha, alejándose del estanque. Coco guió a Sally hasta 2,5 kilómetros, hasta el camino de tierra que separaba su propiedad de la de sus vecinos. La condujo hasta un frondoso bosquecillo en el lado de la entrada rocosa de sus vecinos. Lo primero que la impactó fue el hedor nauseabundo de la descomposición avanzada. Se abalanzó sobre los árboles con el corazón en la garganta y el estómago lleno de hielo. Dijo que notó muchas pilas de chapa ondulada, lonas, neumáticos y otros escombros. El hedor emanaba con más fuerza de estos montículos de chatarra. Al mirar debajo de una lámina de chapa descubrió el cadáver extremadamente descompuesto de una vaca descuartizada. A medida que se adentraba más en la espesura, dijo que se tuvo menos cuidado para cubrir los restos, es decir, que había vacas sin vida por ahí. Pedazos espeluznantes de huesos y trozos podridos de bovino cubrían el área. Esto me recuerda a ese caso que vimos una vez, el rancho Skinwalker. A mí también. Deberíamos traerlo al canal. Sí, porque es muy interesante, hay muchas teorías y da mucho juego para opinar, ¿verdad? Sí. Pues sí, algún día lo traemos. Es muy de este estilo. Bueno, al parecer el vecino, en un esfuerzo por evadir sus impuestos, había estado sacrificando ganado ilegalmente y escondiendo los restos en al menos uno de los pocos grupos densos de árboles de los alrededores. Entonces encontró a Cornelia en medio de la espesura, de pie, mirando a su alrededor confundida, rodeada por la masacre. Dijo que no parecía asustada ni nada, simplemente estaba ahí de pie. Corrió hacia ella y tras comprobar que no estaba herida, empezó a preguntarle por qué estaba allí, cómo había llegado. Cornelia empezó a hablar a una edad muy temprana, pero aún no tenía mucho vocabulario en ese momento. Cornelia le dijo a su madre, con esa mirada seria que solo los niños pequeños pueden poner, que los niños la llevaron allí. Sally estaba cagándose en los pantalones al pensar que cualquiera, incluso niños, pudieran pasar por delante de ella por la cocina en su casa, coger a su hija arriba, volver abajo, volver a pasar por al lado de ella y salir de la casa. Le preguntó qué niños eran y dónde demonios estaban. Cornelia la miró muy seria y le dijo que los que viven con nosotros en la habitación cerrada de arriba, ahora no sé dónde están. ¡Qué miedo! Ya te digo, sí, sí. Tras un momento de silencio atónito, empezó a hacerle todo tipo de preguntas sobre estos niños. Sin embargo, Cornelia se negó a decir nada más. Dijo que mientras le preguntara sobre lo sucedido, se quedaba callada ahí mirándola con expresión seria y la boca cerrada. Dijo que este mismo patrón se repetía cada vez que se lo mencionaba, así que siempre se quedaba con la duda e inmediatamente empezó a presionar a su padre para que se mudaran más cerca del pueblo. Aunque el incidente de llegar al estanque era muy improbable, no era remotamente imposible. Sally insistió en que lo que sí que era completamente imposible era que Cornelia de repente estuviera a 2,5 kilómetros de casa, en medio de un matadero oculto. Solo tenía 2 años. Tras 30 años, Sally todavía cuenta esta historia conmocionada. Cornelia no recuerda lo que pasó ese día. Ha pensado en hipótesis, pero quizás mejor dejarlo como un misterio. Fueran lo que fueran esas cosas, la verdad es que no cree que fueran niños. Una historia muy aterradora, realmente muy de película. Y siento que en esa casa pasaron muchísimas cosas que los dueños no quisieron contar. La alquilaron a un precio bajo, estaba quemada, no sé qué, muy alejada. Me ha impactado sobre todo lo de las vacas, porque
ahí muertas en mitad de, bueno, cerca de la casa de donde vivían. Imagínate estar en tu propiedad y ver un montón de vacas muertas, el olor. Yo, aparte de mudarme por los niños que vivían en la habitación y por todas estas cosas extrañas, me mudaría también por este vecino asesino. Total, sí, sí. Wow, qué historia más... Es que no sé qué pensar al respecto. Porque también ella sale y dice que no cree que fueran niños. Pero a la vez yo sí siento que sí, ¿sabes? No sé por qué. Que eran niños. O sea, bueno, niños O quizá eran... fantasmales o... Sí, pero a lo mejor se refiere a que eran entidades más demoníacas disfrazadas de niños. Puede ser, claro. A mí me suena algo así, ¿sabes? Cuando lo dice. Uf, esta película no... Esta película, es que parece una peli. Yo os iba a decir que esta historia, no sé, me ha dado vibes de una película. Típica del terror de los sí. 2000, pronto, ¿sabes? Pronto de los 2000 y algo, ¿no? Han dado ganas de ver una peli de ese tipo. Y ahora tengo en mente una que no me acuerdo cómo se llama, pero este estilo era típica. Porque me imagino esta historia como en una casa, fuera su jardín misterioso, lúgubre, no sé. Sí. Típica casa así vieja, Sí. muy aislada. Muy buenas historias, las de hoy, ¿verdad? Sí. Pasamos con la cuarta historia. Y bueno, esta historia siento que no es tan buena como las anteriores, además es un poco cortita, pero bueno, aún así tiene algo interesante. Así que la vamos a contar. El título pinta bastante bien. Esta historia se llama La casa de mi abuela está embrujada, pero no nos permiten decírselo. Esta historia nos la cuenta Evan. Cuenta que la casa de su abuela siempre ha sido, desde que tiene memoria, un lugar aterrador. Su tío y su tía crecieron allí y tuvieron experiencias paranormales a lo largo de los años. Un ejemplo fue cuando su padre y su tío eran adolescentes y su tío bajaba las escaleras y balanceaba una toalla ya que acababa de lavarse el pelo. De repente, el padre de Evan estaba en la sala al pie de las escaleras y vio cómo la toalla se estiraba delante de su tío como si alguien la hubiera tirado. El tío se cayó con fuerza por las escaleras. Su abuela odia todo lo paranormal y la familia ha quedado con no contarle nada paranormal de lo que ocurre en su casa. Evan continuó contando que hace unos 20 años, junto a sus primos y hermanos, jugaban en las habitaciones del piso de arriba de casa de la abuela. Los juguetes estaban colocados en las habitaciones de enfrente, al otro lado del pasillo, y todos estaban en la misma habitación jugando un juego de mesa. De la nada, un coche Hot Wheels, sin pilas ni cuerda, solo un coche Hot Wheels normal, salió lentamente de la habitación donde estaban los juguetes, cruzó el pasillo y entró en la habitación donde estaban todos sentados. No hace falta decir que estaban todos aterrorizados. Hace unos 8 años, su hermano mayor se mudó al sótano de la casa. Una noche, cuando estaba solo en la casa, se despertó de un sueño profundo al sentir como si alguien lo sacudiera. Se levantó e inmediatamente olió a gas. Subió las escaleras y salió de la casa. Más tarde descubrió que había una fuga de monóxido de carbono y que si no se hubiera despertado, era muy probable que hubiera muerto mientras dormía. Meses después de eso, cuando sus abuelos estaban fuera el fin de semana, la familia decidió probar la aplicación de radar de fantasmas en su casa. Todos se sentaron alrededor del teléfono y su tío hizo preguntas habituales. ¿Hay alguien aquí? Y todo eso. Luego preguntó quién vivía en el sótano. En ese momento, su hermano, el de Evan, ya se había mudado. El radar fantasma respondió con el nombre completo de su hermano. Se quedaron impactados. Entonces su tío preguntó, ¿cómo salvaste a mi primo? Es decir, el hermano de Evan. Cuando hubo una fuga, ¿no? ¿Se refiere? Claro. Respondió con despertándolo. Luego preguntó, ¿de qué lo salvaste? Y este fantasma dijo, gas. Todos se quedaron impactados tras esta respuesta. Hace unos 15 años, unos amigos de sus abuelos fallecieron y el obituario de estos aparece en su cocina cada mes, más o menos, a pesar de que ellos tienen estos obituarios siempre en el sótano. Yo creo que la abuela sí que se cree que hay algo paranormal, pero se niega a irse de su casa por ello. Total, sí. ¿Verdad? Sí. Tiene toda la pinta. O no sé, también hay personas a las que les da miedo, ¿no? Esto, y prefieren ser ignorantes, yo creo. También puede ser esto, que como dices tú,
ella sabe, ¿no?, que hay cosas paranormales, pero dice, prefiero no saberlo y vivir con la ignorancia tranquila. A que me contéis todo esto, porque claro, al fin y al cabo es ella la que vive ahí, ¿no? Exacto. Imagínate tú en su posición. Sí, no querría que me cuenten nada. Tú si estoy de en mi entrada casa... seguramente te mudarías, ¿no? Del hogar, de Pero casa. es verdad, si estás en tu casa y hay un montón de gente diciéndote aquí pasan cosas raras, tú dices callaros, Claro. que yo quiero estar aquí tranquila. Exacto. La siguiente historia vamos a contarla un poco diferente, ya que vamos a contarla los dos. Una parte la va a contar Beth y otra yo. Se titula Mi experiencia con la aparición de la bruja de la campana. Cuenta Harry que vivió en Adams, Tennessee desde los 14 hasta los 18 años, de 2004 a 2008. Un par de semanas después de que junto a su familia se mudaran allí, ocurrió algo inesperado. Harry estaba cortando el césped con el tractor de su padre, una gran segadora trasera de 2,4 metros de ancho. Bajaba una cuesta cuando de repente chocó las ruedas del tractor contra algo. Harry desconectó la segadora y dio la vuelta al tractor. Se le heló la sangre cuando miró. Eran 4 tumbas de nativos americanos. Sus padres empezaron a contactar con cualquiera que pudiera ayudarlos a identificar las tumbas, antropólogos, historiadores, personas acreditadas. Perdón que te corte, pero esta historia me está recordando un montón a la película de Poltergeist. ¿Tú la has visto? ¿O te suena la historia? Es que es antigua, ¿no? Sí, es que sí, he visto todas estas películas, pero creo que era pequeñísima yo. Es que justamente va de esto, de que viven en una casa donde hay tumbas o muertes de antiguos y nativos americanos. Y de ahí viene toda la brujería o todo lo paranormal. Y es más o menos esta historia, ¿no? Se parece mucho. Bueno, todos coincidieron en que estas 4 tumbas pertenecían al Sendero de las Lágrimas. El Sendero de las Lágrimas, o Trail of Tears, fue una serie de desplazamientos forzados de aproximadamente 60.000 indígenas de las denominadas 5 tribus civilizadas entre 1830 y 1850 por parte del gobierno de Estados Unidos. Esta limpieza étnica, que formaba parte de la expulsión de los nativos, fue gradual y se produjo durante un periodo de casi 2 décadas. Los miembros de las naciones Cherokee, Muscogee, Seminola, Chickasaw y Choctaw, además de los miles de esclavos negros de 5 tribus, fueron expulsados por la fuerza desde sus tierras ancestrales en el sureste de los Estados Unidos a zonas al oeste del río Mississippi que habían sido designadas territorio indio por el gobierno de Estados Unidos. Los traslados forzosos fueron llevados a cabo por las autoridades gubernamentales tras la aprobación de la Ley de Traslado Forzoso de los Indios en 1830. El traslado de los Cherokee en 1838, el último traslado forzoso al este del Mississippi, fue provocado por el descubrimiento de oro cerca de Dahlonega, que está en Georgia, en 1828, lo que dio lugar a la fiebre del oro de Georgia. Los pueblos reubicados sufrieron la exposición, las enfermedades y el hambre mientras se dirigían a su nueva reserva india. Miles de personas murieron de enfermedades antes de llegar a su destino o poco después. Así que las tumbas que encontró Harry pertenecían al Sendero de las Lágrimas, a estas 4 personas que murieron mientras sucedía lo que acaba de contar Alejandro. Esto lo corroboraron por la forma en que estaban colocadas, muy poco profundas, con una losa gigante de piedra donde iría una lápida en realidad. El hecho de que las enterraran en la ladera de una colina era para evitar que el agua se hundiera y levantara los cuerpos al tener que enterrarlos tan rápido, entre otras razones. Harry se considera una persona muy lógica y racional, sin embargo hubo cosas que le sucedieron a él y a su familia que no pudieron racionalizar con la mentalidad científica ni con la lógica. Vale, y aquí esto que nos ha dicho es para darnos un poco de contexto. Y aquí nos cuenta sus experiencias paranormales en este lugar. Primer evento paranormal. La actividad en su casa comenzó poco después del incidente, después de encontrar las tumbas. Comenzaron a oír fuertes golpes en la pared exterior de ladrillo que la rodeaba. Sin importar dónde estuvieran, se oían los golpes. Algunas noches oían pasos corriendo acompañando los golpes. Esto ocurría casi todas las noches. A medida que pasaban las noches,
Harry empezó a sentir una presencia pesada en su habitación, sofocante, como un peso constante sobre su plexo solar. Lo que fuera que estuviera sucediendo, decidió aferrarse a él. Segundo evento paranormal. La situación siguió empeorando. Una noche Harry estaba dejando salir a su perro a hacer pis. Tenían una casa estilo rancho con vistas al río Rojo. La puerta por la que salían daba a la parte trasera de la casa, que daba al río. Al abrir la puerta empezó a oír un leve susurro, como si las hojas volaran o arañaran el suelo. Miró hacia los árboles para ver si soplaba el viento, pero todo estaba en perfecta calma. Era otoño en Tennessee, así que había montones de hojas en el suelo, que tampoco se movían. El ruido de las hojas al rascarse y al soplar continuaba, pero a medida que continuaba se hacía también más cercano y fuerte. Parecía una especie de lenguaje, como un conjuro, o algo nefasto en el tono del sonido. Miró a su perro Duque, quien tenía todo el pelo de la espalda erizado y gruñía como un lobo rabioso, pero no ladraba. Solo estaba paralizado por el miedo. Harry empezó a sentir muchísimas náuseas y olía a azufre. Se quedó completamente paralizado cuando Duque se lanzó por el umbral de la puerta y empezó a rechinar los dientes en el aire, gruñendo y mordisqueando. Las voces venían justo de delante de Harry. Las oía como si alguien estuviera a 1 metro o 2 de distancia. Agarró a Duque en el aire y lo arrastró rápidamente hacia adentro, cerró la puerta de golpe y puso el cerrojo. La puerta y el marco se sacudieron violentamente cuando un golpe brutal empezó a retumbar en el umbral. Corrió con Duque al centro de la casa, encendiendo todas las luces del camino. Se quedaron ahí solos toda la noche hasta que salió el sol. Duque, su Golden Retriever, estuvo tumbado en su regazo toda la noche, apretado contra él, mientras gemía durante horas. Solo podía acariciarle e intentar calmarle, lo que también le ayudaba a tranquilizarse él mismo, pero era imposible. Toda la noche hasta el amanecer, la puerta trasera no paró de dar golpes. Tercer evento paranormal. Ocurrió cuando Harry volvía a casa del entrenamiento de fútbol. Llevaba todo su equipo en una bolsa de deporte colgada del hombro izquierdo. Esto es importante por cómo entró a casa. Al cerrar la puerta empezó a bajar la bolsa de equipo desde su lado izquierdo, lo que le hizo mirar hacia la derecha. La habitación al entrar era una biblioteca, donde tenían un sofá de cuero, una silla, un piano, estanterías y una mecedora de madera. Había algo sentado en la mecedora. Su visión periférica lo captó. La silla se movía de un lado a otro. Al centrar su vista en la silla, vio una figura de aspecto humanoide sentada allí. Largo cabello negro, recogido sobre la cabeza y completamente desprovisto de luz, con la cabeza baja, mirando el libro que sostenía. Para imaginar lo que vio, pide que nos imaginemos la silueta de una persona, pero más bien un vacío de luz. La luz que entraba por los bordes parecía ser devorada por la presencia o vacío, como él lo describe, mientras se derramaba sobre los bordes del contorno de la forma humanoide, casi exactamente como se visualizan los agujeros negros. Harry se lanzó hacia atrás contra la puerta, gritando, y cayó al suelo. Mientras caía, vio el vacío, como él lo llama, difuminarse repentinamente al atravesar las paredes de la casa y salir por un enorme ventanal con vista al río. Duque estaba en la habitación de al lado y corrió a perseguir la sombra por las paredes, ladrando y arañando. Después de que se fue por la ventana, Duque fue hacia Harry y se echó en su regazo hasta que sus padres llegaron a casa. Cuarto evento paranormal. Harry estaba pescando con su primo Jack en el río cerca de su casa. Estaban justo en la curva del río, así que la luna brillaba a ambos lados, formando 2 líneas como un ángulo de 90 grados. Era precioso, pero se tornó aterrador cuando Jack, de 10 años en ese momento, se acercó a Harry y le dijo: ¿necesita ayuda esa señora? Harry miró hacia donde señalaba y vio a una mujer pálida vestida de blanco recogiendo piedras justo a la izquierda, al otro lado del río. La había visto muchas veces por la propiedad y cada vez que se acercaba a ella desaparecía tras un árbol. Sabiéndolo, le dijo a Jack con la mayor calma posible que era hora de cenar y que debía ir con su madre. Inmediatamente, cuando lo acompañó y se aseguró de que ya estaba en camino, miró hacia atrás y ella, la mujer, ya no estaba, pero escuchó un chapoteo en el agua. Quinto evento paranormal. El padre de Harry, sus amigos, demás familiares y Harry estaban junto a la curva del río. Era 4 de julio y lo estaban celebrando.
Estaban todos dispersos a unos 15 metros de distancia. Cada hombre tenía una linterna Coleman de gas de gama baja. Al ponerse el sol, el padre de Harry lo miró como si algo le molestara, como confundido. El sol acababa de ponerse cuando esto sucedió. Todas las linternas se encendieron a toda potencia, al unísono, con la misma rapidez, y de repente escucharon el grito más desgarrador de una mujer al otro lado del río que jamás escucharon. Todos miraron y preguntaron que quién era y si necesitaba ayuda. También preguntaron qué le estaba pasando. Ella seguía gritando como si alguien le estuviera cortando la garganta. Luego el sonido de un peso muerto al caer sonó rodando por la ladera y se estrelló contra el agua. Y entonces algo empezó a nadar y a chapotear en el río. Todos estaban atónitos apuntando con las linternas y de repente, fuera lo que fuera eso, salió y empezó a caminar de un lado a otro entre las rocas. Todos miraban pero no podían ver nada, solo una silueta. Todos salieron corriendo y entraron en casa. Cerraron las puertas con llave y se reunieron en la sala central. Nadie quería salir por miedo a lo que había afuera. Se quedaron todos despiertos esa noche porque el golpeteo de las paredes fue más fuerte que nunca. Toda la noche golpearon las paredes, como si fuera algo demoníaco. Harry no durmió en 2 días tras este suceso. Sexto evento paranormal. Harry comenzó a tener terrores nocturnos, sueños de tortura. Soñaba que era sujetado y brutalmente descuartizado. Soñaba que caminaba por la casa y la persona vacío que hemos descrito en el segundo evento paranormal, creo que era, ponía su mano en su pecho y lo empujaba. Séptimo evento paranormal. Cerca de su casa había un campo de tabaco. Harry fue allí con sus amigos para intentar demostrarles que algo raro estaba pasando en su casa. El rito de este campo de tabaco, que se llamaba la lápida o casa de la plantación Bell, consistía en ir a la lápida de John Bell y bailar sobre ella diciendo «No creo en la bruja de la campana». La bruja de la campana, Bell Witch, en inglés, es una leyenda de fantasmas muy conocida en Estados Unidos, particularmente en el estado de Tennessee. Se refiere a un espíritu o entidad demoníaca que atormentó a la familia Bell en el siglo XIX. La leyenda cuenta que esta entidad podía hablar, cambiar de forma y moverse rápidamente, y se le atribuyen fenómenos paranormales y eventos perturbadores que ocurrieron en la granja de los Bell entre 1817 y 1821. La historia se centra en John Bell y su familia, quienes vivían en Adams, Tennessee. Durante varios años, fueron objeto de acoso por parte de un espíritu invisible que eventualmente se identificó como la bruja de la campana. Se decía que la bruja tenía la capacidad de hablar, imitar voces, cambiar de forma y moverse rápidamente. La leyenda cuenta que la entidad causó problemas físicos a la familia, incluyendo golpes, arañazos, y finalmente se cree que fue la causa de la muerte de John Bell. Se dice que la bruja se retiró a una cueva cercana después de atormentar a la familia, dejando una maldición sobre cualquiera que la visitara. Hay un mito que sugiere que bailar sobre la tumba de John Bell y decir «no creo en la bruja de la campana», lo que hizo Harry, es una forma de desafiar a la entidad. En cuanto llegaron, uno de los amigos de Harry, Kurt, que no creía en las leyendas, saltó sobre la lápida y empezó a gritar «no creo en la bruja de la campana», con todas sus fuerzas. Harry se enfadó mucho porque Kurt no se lo estaba tomando en serio. Esa zona se conoce como el Valle del río Tennessee y hay muchísima agua fluyendo alrededor de estos campos de tabaco. La razón por la que esto es importante es por lo que sucedió después. Caminaban a buen ritmo de regreso por el campo de cultivo de cientos de metros de largo, cuando una neblina comenzó a llegar desde las curvas del río y empezó a saturar el campo. La temperatura bajó ligeramente a unos menos 25 grados. La brisa empezó a oler a azufre. Empezó a oír una respiración sibilante y profundamente cavernosa a su alrededor, como si estuvieran dentro de una cueva respirando. De repente empezaron a oír explosiones gigantescas y se dio cuenta de que algo caminaba sobre los tallos de tabaco picados. Aquí nos deja una nota y cuenta que cuando cosechan tabaco usan machete y cortan en un ángulo de 45 grados dejando 1 metro de tallo quebradizo asomando. Al pisar dichos tallos se desintegran con un estruendo estrepitoso al estallar y eso comenzó a sonar a su alrededor, como un ejército de espíritus corriendo como si estuvieran en una batalla campal.
Las explosiones venían de todas las direcciones. Entonces, Harry escuchó un ruido cavernoso, como una bestia oliendo a su presa. En ese momento gritó: «¡Correr!», presa del pánico. Salieron corriendo a través del campo, intentando no tropezarse con los tallos. Al salir del campo y pisar el camino de grava, Harry sintió un fuerte golpe en su espalda. Alguien le había tirado una piedra por atrás. Cuando llegó a casa, se examinó la espalda en el espejo y tenía un moretón del tamaño de una pelota de baloncesto. Octavo y último evento paranormal. Una noche Harry despertó afuera sobre las 3 de la madrugada. Estaba recostado junto a las 4 tumbas de la propiedad. Hacía muchísimo frío, pero despertó empapado en sudor. Vivieron en esa casa mucho tiempo y tiene muchas historias más que compartir, pero por el momento estas son las que se ha animado a contar. Me encanta que esta historia tenga tanta leyenda, leyenda, ¿no? Ya. Contexto, trasfondo, ¿no? Porque, exacto. Puedes no, hacerte una idea de que hay actividad en esa zona. porque nos ha contado lo de los indios, nos ha contado lo de la bruja, ¿no? Sí. Que mató a Belle. Exacto. Lo de los cultivos, no sé, me encanta que tenga tanto contexto y trasfondo. Sí, sí. Porque aparte de ser leyendas, ¿no? Creo que lo hace más misterioso también por esto, ¿no? Porque dices, bueno, voy a una casa y está embrujada, pero no sé qué ha pasado. Ya. Aquí él sabe todo esto que ha pasado previamente y Claro. puede tener una idea. Sí, que anteriormente, 100 años, 200 años atrás, Incluso ha hablado del siglo XIX. sí, han sucedido cosas que podrían dar una explicación a que esté todo tan cargado de espíritus Sí. o fenómenos paranormales. Sí. Y la última historia de hoy se titula La exnovia de mi abuelo no era humana. Esta historia nos la cuenta Kelly. Es de su abuelo y la cuenta con su permiso. Ella es un poco escéptica sobre esta historia, pero cuanto más piensa en ella, más horrible le parece. Kelly es mitad filipina, mitad estadounidense. Todos los veranos sus padres y ella visitaban Filipinas y solían quedarse en casa de sus abuelos. Hace unas semanas su abuelo George le contó una historia real de su juventud. Por cómo la contó notó que le había conmocionado y asustado. Así que esta es la historia. Sucedió en 1970. George tenía 18 años y salía con una chica, un año menor que él, a la que llamaremos Samantha. Samantha era hermosa, dulce, amable y agradable. Al empezar el verano, Samantha invitó a George a la casa de sus padres en la provincia. George no quería al principio porque la zona en la que vivían sus padres era una zona rural y tardaban 5 horas en llegar en autobús, pero le gustaba tanto Samantha que pensó ¿por qué no? Así que, con el permiso de sus padres, empacó sus cosas y él y Samantha se fueron para allá. Al llegar a su pueblo natal notó que mucha gente los miraba fijamente. Era un pueblo pequeño, así que no había mucha gente. Samantha le enseñó los alrededores, dónde estaban las tiendas, los restaurantes, etc. Pero el abuelo se daba cuenta de que la gente los miraba fijamente. Y en una ocasión escuchó a una pareja susurrar Aswang. Nos cuenta Kelly que si nos preguntamos qué demonios es Aswang, en el folclore filipino, un Aswang es un monstruo maligno que cambia de forma y come carne. De día actúan como personas normales, pero de noche revelan su verdadero ser. Volviendo a la historia, Samantha y el abuelo llegan a la casa de Samantha. Era una casa grande de madera de 3 pisos. El abuelo conoció a los padres de ella, quienes lo saludaron cálidamente, lo invitaron a pasar y charlaron durante la cena. El abuelo dijo que parecían personas agradables y normales. La primera noche dormía en la habitación de Samantha en el 2º piso. Se despertó al oír un ruido extraño y lo primero que notó fue que Samantha no estaba. Supuso que había ido al baño, así que se volvió a acostar, pero el ruido extraño continuó. Provenía del piso de arriba. Dijo que sonaba como un gato arañando el suelo de madera, acompañado de lo que parecían murmullos. Intentó ignorarlo, pero el ruido se hizo más fuerte, hasta que pudo oír múltiples zarpazos desde arriba, como si varios gatos arañaran el suelo de madera y murmuraran. Samantha aún no había regresado, lo que lo preocupó. Fue entonces cuando oyó un fuerte golpe desde arriba, como si alguien hubiera saltado. El abuelo estaba muy asustado, así que se tapó los oídos con la almohada. Al día siguiente le dijo a Samantha que sus gatos hacían mucho ruido y que no podía dormir. Samantha lo miró confundida y dijo: «No tenemos gatos». «Qué raro. Juraría que oí gatos anoche», dijo él. La segunda noche lo despertaron de nuevo los mismos sonidos. Dice que en ese momento pensó: «¿Qué demonios?». Entonces oyó un fuerte gruñido desde arriba, como el de un animal dolorido. Intentó volver a dormirse, pero lo sobresaltó lo que parecía un rugido.
Esto continuó un día más, hasta la cuarta noche. El abuelo decidió que ya era suficiente, que iba a armarse de valor, subir las escaleras y ver qué demonios estaba pasando. Era alrededor de la 1 de la mañana, según él. Dijo que era extraño porque ya no oía esos ruidos raros, pero decidió subir de todos modos. Caminó de puntillas y llegó a las escaleras que conducían al tercer piso. Al llegar notó algo extraño. Las luces no funcionaban, aunque funcionaban bien antes de acostarse. Habían funcionado antes de que se fueran a dormir. La única fuente de luz era la luz de la luna que iluminaba el interior. Se dirigió hacia la habitación que estaba encima de él, en el segundo piso de donde provenían los sonidos, y lo que vio le puso los pelos de punta. El suelo estaba lleno de marcas de garras, las ventanas estaban abiertas de par en par y había manchas de sangre por todas partes. No había señales de Samantha ni de sus padres por ningún lado. Asustado, bajó al segundo piso, pero entonces su nariz percibió un olor que no había notado antes. Provenía de la cocina. Curioso, fue a echar un vistazo, pero estaba tan oscuro que apenas podía distinguir nada. Mientras caminaba, su mano tocó algo que parecía una gran olla de metal. Abrió la tapa, escaparon un montón de moscas y un olor pútrido y asqueroso le invadió la nariz, que según él casi le hizo vomitar. Estaba tan oscuro que no podía ver lo que había dentro de la olla, así que inmediatamente cerró la tapa de golpe, corrió hacia la habitación y se obligó a dormir. Al día siguiente, durante el almuerzo, la madre de Samantha sirvió dinuguan, sangre animal cocinada y mezclada con hierbas y especias. Qué asqueroso, ¿no? Dios mío. Que bueno, esto me recuerda un poco a la morcilla de España. También es lo mismo, es sangre con arroz, tripas. ¡Ay! Es asqueroso. ¡Qué asco! Creo que nunca he comido morcilla. ¿No? ¡Qué bien por mí! ¡Qué asco! Por favor. Bueno, el abuelo se disculpó y mintió diciendo que estaba enfermo, que no quería saber qué contenía la comida. La madre de Samantha intentó convencerlo de que comiera, diciéndole que recuperaría la energía. Es cuando entonces el abuelo aprovechó la oportunidad para descubrir la verdad. En el folclore, identificar si una persona es Aswang es bastante sencillo. Observa sus ojos. Si tu reflejo está al revés, es un Aswang. ¡Ay, no se me ha olvidado la vez saber quién es un Aswang! El abuelo miró fijamente a los ojos de la madre de Samantha y se tambaleó hacia atrás, horrorizado. Se reflejó al revés. Fue entonces cuando la expresión de la madre cambió por completo. Pasó de la preocupación a la ira y fulminó al abuelo con la mirada. Una expresión que, según él, básicamente decía: no debiste haber hecho eso. Esta noche el abuelo no perdió tiempo y de inmediato hizo sus maletas y se fue a casa. Mintió diciendo que había una emergencia familiar para poder irse. Finalmente regresó a casa y pasó mucho tiempo encerrado en ella, presa del miedo. Al mes siguiente rompió con Samantha. Ella lo miró con tristeza y dijo que lo entendía, que fue una decisión sabia para él, pero que era una verdadera lástima. El abuelo terminó la historia. Dice que fue una verdadera lástima porque en realidad quería casarse con Samantha. Al final de la historia, Kelly dice lo siguiente en un edit. Le pedí al abuelo más información y detalles sobre la historia. Dijo que le cuesta recordar un par de cosas, pero que podía recordarlas. Después de la primera noche, le preguntó a Samantha a dónde había ido porque se había despertado y no la encontró por ningún lado. Samantha dijo que estaba en el baño por un malestar estomacal. Luego le preguntó por los ruidos raros de la noche anterior y si los había escuchado. Dijo que se quedó callada un momento, antes de responder con naturalidad que a veces un grupo de gatos se subía al tejado, lo cual describe como una excusa muy extraña. Sí, la verdad es que no sé. Era un Aswang. Sí, o sea, yo creo que eso traducido, o mejor dicho, visto desde el folclore occidental, como nosotros lo conocemos, creo que en México se llaman cambiaformas. Skinwalkers y esas o skinwalkers cosas. en Estados Unidos, exacto. Personas que cambian, ¿no?, de forma. Qué miedo, pero a la vez me encantan este tipo de leyendas. Que cada uno, me he dado cuenta que cada cultura lo llama de una forma, Sí. pero al final son lo mismo. Lo cual, ¿tú lo ves casualidad? No. ¿O es que es así? Puede que sea ¿Quién así. sabe, no? ¿Quién sabe? Sí. No lo sabemos. Y bueno, hasta aquí las historias de hoy. ¿Tienes algo que añadir sobre esta historia? No tengo nada que añadir, solamente me pregunto por qué querían que George comiera sangre, el Dinungan ese. No lo sé. ¿Brujería? Bueno, ¿Querrían no. convertirlo? Necesariamente no, ¿no? Porque, bueno, desgraciadamente se come sangre,
animales en algunos alimentos. Pero claro, en este contexto puede ser una especie de introducción, ritual, sí, exacto. Introducción, quién sabe. Sí, la verdad que muy extraño esta parte. ¿Qué te han parecido a ti las historias? Pues bueno, hasta aquí las historias de hoy. Me han parecido todas muy interesantes. Sí. La verdad que no estamos acostumbrados a contar historias paranormales, pero cuando son buenas, la verdad que me parecen incluso más interesantes por las teorías que puedes sacar. Ya, y por todas estas leyendas y contexto histórico. Más interesantes que las reales, ¿no? Que también son muy interesantes, pero wow. Así que dejad en comentarios si también os han parecido interesantes para que nos pongamos a buscar más de este estilo. Porque a mí me encantaría contar más historias de este tipo. Sí, la verdad que sí, que seguramente traigamos más historias así porque el vídeo de hoy ha sido muy interesante, tanto yo creo que escucharlo como para nosotros contarlo. Sí. Porque, no sé, te metes como en una especie de mood, de aura paranormal. Sí, son como historias diferentes, de historias paranormales diferentes. Si a alguien le ha pasado algo parecido, también podéis enviarnos vuestras historias en el correo que dejaremos por pantalla, porque el siguiente vídeo que grabaremos después de este ya va a ser de historias de suscriptores. Así que bueno, dicho esto, esperamos que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dejar un like y dejar en comentarios qué historia os ha gustado más o os ha impactado, o si alguna de estas historias os ha recordado algún suceso que a vosotros también os ha podido pasar. Dicho esto, nos vemos en el próximo episodio de Paranormalmente Hablando.